Y bueno, bienvenidos también a los que se siguen sumando, bienvenidas. Antes de hacer la oración inicial y ya dar comienzo a la propuesta que tenemos desde el equipo organizador del sínodo y particularmente desde un pedido que el obispo nos ha hecho puntualmente al padre Diego Saca y a mí, puntualmente tratar de iluminar este proceso, esta etapa del camino sinodal, iluminarlo, motivarlo y también de alguna manera hacer la oración a través de la palabra de Dios que está atestiguada en la Sagrada Escritura puntualmente, que es un poquito quizás a lo que Diego y yo nos estamos dedicando en este último tiempo. Entonces, a partir de esa motivación estuvimos con Diego rezando, charlando, analizando un poquito todo lo que ha sido el proceso que venimos haciendo desde el año pasado y como fruto de ese camino elegimos dos figuras bíblicas que nos parecían como muy significativas para iluminar este camino, no solamente puntualmente el camino del sínodo como tal, sino también nuestra propia vida espiritual y comunitaria. Entonces, a partir de ahí, las dos propuestas que le hicimos llegar al equipo organizador del sínodo fue un esquema a modo de taller bíblico, poniendo un poco el acento en el ejercicio de la lección divina, y proponer dos Zooms, este y el próximo dentro de 15 días, que lo va a acompañar un poco el Padre Diego, para rezar sobre dos elementos muy propios del camino sinodal y que están muy bien figurados en el testimonio bíblico. Uno de ellos es la misericordia, que es el que nos va a tocar hoy, y el otro es la oración. Tanto la misericordia como la oración nos parece que son dos elementos que desde la palabra de Dios iluminan y mucho el camino sinodal y también iluminan y mucho nuestra manera de entender la iglesia, de entender lo eclesial y también de entender nuestro modo de vincularnos entre todos. Entonces, a partir de esa motivación es que les hacemos llegar estas dos propuestas. Hace un tiempo atrás estuvimos compartiendo con ustedes un subsidio de oraciones, un pequeño librito con dos ejercicios de lección divina con los dos textos que vamos a proponer trabajar en estos dos Zoom. Así que bueno, espero que lo disfruten, espero que pueda aportar algo de luz también al camino que venimos llevando entre todos. Y la modalidad de trabajo va a ser, un poco yo voy a compartir un texto bíblico, voy a hacer un pequeño ejercicio de lección divina aplicando un poquito el método que la iglesia propone para leer la palabra. Y a partir de ahí vamos a hacer una pequeña reunión en grupos para poder profundizar un poco en este ejercicio de la lectura orante de la palabra. Por eso eh, lo que creo muy firmemente es que la palabra de Dios que está atestiguada en la Escritura da vida y por eso nos atrevemos a compartirles esto, dejar que la palabra vaya hablando y dejar también que la palabra eh, tome de ustedes lo que de ustedes tengan para aportarle esa palabra también. Entonces, creo que puede ser un ejercicio muy lindo, que pueden quedar un lindo testimonio también desde la espiritualidad para este proceso sinodal y que quedará también como un material de consulta para volver a escucharlo o a releerlo cuando ustedes consideren que sea necesario entre ustedes y también entre las comunidades a las que también nosotros pertenecemos y acompañamos. Así que si les parece entonces vamos a comenzar con una oración poniendo en clima, vamos a rezar la oración del sínodo, esta oración de comunión que venimos rezando desde que comenzamos este camino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, todo lo recibimos de tus manos generosas. Nos regalás la vida, nos haces tu pueblo, nos haces hermanos. Nos llenás con tu misericordia infinita y con tu amor inagotable. Sos nuestro protector, danos tu bendición. Confiamos en vos, deseamos hacer tu voluntad, con la certeza que es lo mejor que nos puede pasar y lo mejor que podemos hacer. Señor Jesús, nos llamás a seguirte en todo momento y en todo lugar. Nos haces tu iglesia para caminar juntos sin separarnos de vos. Nos envías a comunicar con humildad y valentía la buena noticia y a sembrar tu reino de justicia, de gracia, de perdón, de amor y de paz. Sos nuestro Maestro y Señor, confiamos en vos. Queremos seguirte decididos y seguros que en tu Pascua está nuestra salvación. Espíritu Santo, tenemos la asombrosa experiencia de que estás siempre con nosotros y que nunca nos dejas solos.
Vivifica nuestra memoria agradecida para seguir descubriendo y aprendiendo de los dones con los que das belleza a nuestra iglesia particular. Muévenos a sentir con el Papa Francisco y con toda la Iglesia Universal, para crecer en comunión y participación y misión. Confiamos en vos. En este sínodo enséñanos a escucharte, a escucharnos, a dialogar y a compartir. En este sínodo inspíranos para ver, sentir, pensar y obrar de una manera nueva. En este sínodo anímanos a ser creativos en la evangelización y en la catequesis. Trinidad Santa, Dios familia, son nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Queremos ser muy fieles a tu voluntad. No nos dejes caer en la tentación de la división, de encerrarnos y enfriar el corazón, de la tibieza de la acción pastoral. En todo lo que hagamos, danos una fe llena de tu evangelio, una serena alegría, una poderosa esperanza y un amor sincero y apasionado. Madre del Señor y Madre nuestra, te invocamos llamándote Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de Luján. En tus manos de Madre ponemos este primer sínodo, su comienzo y su rumbo, el recorrido y la meta, y nos lanzamos al camino sabiendo que caminás con nosotros. Amén. Muy bien. Un poco entonces la propuesta que les voy a hacer, yo ahora voy a compartir la pantalla, voy a proponerles un pequeño Canva que organicé un poco para tener algunas líneas para la oración y que podamos tener un mayor seguimiento. Me gustaría empezar un poquito con una motivación personal y por qué elegí el texto que les voy a proponer ahora. Creo que las motivaciones personales generalmente tienen un eco en la motivación eclesial. Yo desde el seminario descubrí un amor muy sensible y muy particular por la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y intuí que un poco Dios me pedía poder también, en la medida de mis posibilidades, ayudar a otros a descubrir el gusto por la palabra y también poder comunicar que ese gusto encierra una pasión propia por el Evangelio y por la evangelización. Entonces le he dedicado bastante tiempo tanto al estudio como a la lectura. Esto no es mío, me parece que esto es tuyo, Gonza, ¿no? No, tampoco, pero lo vamos a bloquear en este momento. Ahí está, bueno. Ahí está. Em, Sopla el espíritu. sí. Y entonces, cuando proponía esto, se me venía una expresión que usó una vuelta el escritor uruguayo Eduardo Galeano, una oportunidad de él contando uno de sus viajes a Bolivia, en la localidad de Oruro. Vieron que Bolivia no tiene salida al mar. Entonces, estando ahí los lugareños del momento, del lugar, en una fogata, en un compartir, le dijeron, bueno, a ver, contanos un poquito cómo es el mar. Él decía, me vi en la difícil pero hermosa tarea de proponerles palabras que los mojen. A veces acercarse a la palabra de Dios, al texto bíblico, sabiendo que estamos trabajando y estamos tocando un texto que tiene muchos años de antigüedad y que ha atravesado un montón de procesos en la formación para llegar al texto que hoy tenemos, siempre me motivó a tratar de descubrir de trasfondo cómo lograr que la palabra moje a aquellos que la van a recibir o que la recibimos, ya sea en la predicación, en la homilía, ya sea en una catequesis, ya sea en un compartir entre mates con amigos, ya sea en un camino sinodal donde la palabra, como ha salido ya en varios en nuestros encuentros y está muy bien plasmado en todos los documentos de trabajo, la centralidad de la palabra de Dios. Y la centralidad de la palabra de Dios es, en el fondo, la centralidad de la palabra en nuestra vida. Entonces, con este desafío, como decía Galeano, de palabras que mojen, intentaré también a ustedes ayudarlos a sumergirse dentro de mis posibilidades en un texto maravilloso que seguramente ustedes han leído ya alguna vez y si no, lo iremos conociendo ahora, a partir del cual voy a proponerles una clave de lectura y de acceso. Ustedes saben que la palabra de Dios, como todas las palabras humanas también, tienen una manera de adentrarse, de interpretarse, de ingresar, ¿no? Entonces, bueno, un poco el ejercicio de aquel que trata de motivar, de acompañar estos procesos de lectura de la palabra es motivarlos a que ustedes tengan algunas claves para leer, algunas claves propuestas. Hay muchas más y cada uno quizás pueda adquirir la propia. Yo les voy a proponer algunas que creo nos pueden ayudar para reflexionar y rezar
y por supuesto una palabra que voy a repetir muchas veces, repensar y recrear nuestras posibilidades de comunión a partir de la palabra. Entonces, ¿puedo compartir, vamos allá? Sí, Un instante. Sí, ahora sí. muy bien. ¿Ven Ahí todos ahí? Sí, creo que sí, ¿no? está comenzando el compartir. Ahí está, la misericordia que da vida. Todo tuyo. Bueno, muy bien. Voy a comenzar entonces con la intuición que me motivó a rezar con este texto y a proponérselos a ustedes. El texto está tomado del Evangelio según San Lucas, del capítulo 7. Ahora vamos a ir a él. Pero antes de ello me gustaría una primera aproximación que tiene que ver con el título, la misericordia que da vida. Una de las claves de todo el Evangelio de Lucas es precisamente descubrir que el Evangelio, la buena noticia, además de ser una fuente de vida, es también una escuela de vida. Y la principal escuela de vida es el ejercicio de la misericordia. Entonces, hay una expresión en este Evangelio que yo les voy a proponer, que es una expresión que quizás para mí sea una de las más lindas que tiene todo el Evangelio de Lucas, es esta: y Jesús se lo entregó a su madre. El relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Eso es lo que les voy a compartir a ustedes, donde vamos a descubrir como gran clave de lectura, esto voy a hacer un spoiler, dos caravanas que se van a enfrentar en torno a una puerta, y esas caravanas están capitaneadas, encabezadas, una por la vida y otra por la muerte. Y acá están las dos claves de aproximación al texto que intentaré compartirles. La primera es una clave de lectura que busca destacar y recuperar las tradiciones populares sobre Jesús. Un español que se dedica mucho a estudiar esto, Santiago Guijarro, ha propuesto últimamente aprender a leer la palabra y sobre todo los relatos de milagros, tratando de rastrear todo el remanente de religiosidad popular que hay en todos estos acontecimientos donde Jesús interviene para cambiar y modificar los acontecimientos tal cual están sucediendo de una manera radical y para siempre. Dígase, sanar a un enfermo, multiplicar los panes o resucitar a un muerto. Son acontecimientos que marcan un antes y un después y que fueron sin duda, en la época de Jesús y en la tradición posterior, fueron sin duda acontecimientos que marcaron mucho la memoria colectiva de las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas, y esto está bastante estudiado también, han sido muy marcadas por estas tradiciones populares que han identificado a Jesús con alguien que tiene un poder especial para transformar las condiciones de vida y devolverle la dignidad de vida a las personas. Bueno, esa será una de las claves de lectura que me gustaría proponer. Cuando Jesús interviene en la vida de una comunidad o en la vida de una persona, interviene para devolvernos la dignidad. Una dignidad que muchas veces está opacada o está anulada por, bueno, estructuras que muchas veces encierran pecado y encierran condiciones de injusticia. Y lo segundo, la segunda clave es esta recreación del sentido del discipulado. Hoy nosotros somos una comunidad peregrina, sinodal, que caminamos juntos y tratamos de recuperar entre todos una de las dimensiones más importantes de nuestra vida cristiana, que es la capacidad de escucharnos. Hoy en el Evangelio de la Transfiguración escuchamos cómo el Padre desde el cielo le dice a los testigos de la transfiguración: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Poniendo en evidencia quizás, y si no sé si lo sabían y si no se los comparto ahora, pero el verbo escuchar es el verbo que más veces se repite en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tal como lo indica San Pablo a los Romanos, ¿no? La fe comienza por la escucha. Escuchar la palabra, escucharnos entre nosotros, ejercitarnos en esta capacidad de que la escucha en el espíritu sea un ejercicio ya no propio del sínodo, sino que sea ya un ejercicio propio de nuestra vida comunitaria y de nuestra vida cristiana. Entonces, estas serán las dos claves que yo les propongo para leer este texto. La primera, descubrir cómo Jesús, cuando interviene en la historia e interviene en los acontecimientos de los personajes del Evangelio y por consiguiente también en nuestra vida, será
para transformarlo, devolviéndole la dignidad, una dignidad que estaba perdida, opacada o había muerto. Y por otro lado, el sentido del discipulado, ponernos a la escucha de esa palabra que nos ponga a todos en una misma dirección, con un mismo horizonte de sentido. Bueno, sin más preámbulos, entonces les comparto el texto y a partir de este texto yo voy a ir haciendo algunos comentarios. Quizás a algunos les gustaría notar algo, quizás a otros después lo podrá escuchar de vuelta, después voy a pasar una plaquita con algunas claves, pero voy a leer el texto y después voy a aplicar el método, siguiendo un poquito algunas cosas del método ignaciano y otras cosas también del método de la Lección Divina que proponen los monjes benedictinos. El Evangelio según San Lucas. Enseguida Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado por sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. El capítulo 7 de Lucas tiene una particularidad y es que está atravesado desde el principio hasta el final por dos mujeres que lloran. La primera mujer es esta viuda, la segunda mujer será esta pecadora pública, etiquetada, que entra a la casa de un fariseo y comienza a llorar a los pies de Jesús. Hay dos mujeres que lloran, las dos por dos acontecimientos diferentes. Una porque ha perdido a su único hijo, la otra porque pesa sobre ella la condena social por su pecado. Vamos a hacer entonces ahora brevemente lo que San Ignacio de Loyola llama en sus ejercicios la composición del lugar. Y en esto los quiero invitar a jugar mínimamente con la imaginación. El Evangelio nosotros lo traducimos como buena noticia. Por consiguiente, entonces, si el Evangelio es buena noticia, quiere decir que tiene que ver algo con nosotros. No es una noticia más como tantas que estamos cargados habitualmente, sino que es una noticia que tiene un efecto, y el efecto es el bien. Por ende, nosotros no podemos ser ajenos a esta palabra que recibimos. Y ahí está el gran ejercicio y el gran regalo. Ver en dónde nos ubicamos en este relato. Porque tiene que ver con nosotros, y como tiene que ver con nosotros, y tiene que ver con el paso de Jesús por nuestra vida, tenemos que estar metidos en ese drama. No nos podemos quedar como espectadores de la vida viendo la palabra como algo externo a nosotros y leyéndolo como si fuera un libro de historia o simplemente un fósil. Al contrario, la palabra tiene la fuerza de meternos ahí adentro de esa historia y convertirnos en esos protagonistas que están disfrutando del paso del Señor por su vida. Entonces los invito a entrar en esta dinámica y sentirse adentro de esta historia. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo primero que nos tendríamos que tener en claro es por qué es importante destacar que era una ciudad. En el mundo antiguo, y creo que hoy en cierta medida también, las ciudades como concepto tenían la finalidad de ser un lugar que resguarde la vida y que asegure las condiciones de vida digna. Tanto en la antigüedad como en gran parte de la Edad Media, lo religioso y lo político, lo civil, lo social estaban como muy conectados, de modo tal que muchas veces lo religioso configuraba una manera de entender el mundo, de entender la vida. Bueno, esto no es ajeno. Las ciudades estaban amuralladas, había una gran muralla que protegía el adentro y en ese adentro se desarrollaba la vida.
Se aplicaban las normas religiosas, la convivencia social, el ejercicio de la política a los que tenían derechos para ejercerlo, y de la afuera de las murallas estaba todo lo que se conoce como el desierto. ¿Quiénes estaban adentro de la ciudad, adentro de esas murallas? Bueno, los que tenían dignidad para estar ahí adentro. Por ejemplo, aquellos que cumplían la ley o aquellos que no tenían impedimento para cumplirla. ¿Quiénes estaban de afuera de la muralla? Los que quedaban excluidos legalmente. Cuando digo legalmente, los invito a poner como eje un texto o un libro, si se quiere, del Antiguo Testamento, que es el corazón de la ley de Israel, que es el libro del Levítico. En el libro del Levítico hay un capítulo 12 que es clave, que es el famoso Código de Santidad. En nombre de Dios se articula la manera de entender la vida. Los que cumplen ciertas normas están adentro, los que la incumplen, ya sea por un ejercicio moral o ya sea porque nacieron como nacieron, están afuera de la muralla. ¿Quiénes estaban afuera de la muralla? Los harapientos, los malhechores, los leprosos, los lisiados, los muertos. Los cementerios estaban también afuera de la ciudad. Y dentro de la ciudad estaba la muralla y después había submurallas que iban todavía diferenciando más los estatus. Estaban las murallas que protegían lo religioso, entonces el templo, la casa de los sacerdotes estaba amurallada y más separada, y los ricos, los que tenían más bienes también. Por ende, la vida social se desarrollaba afuera. Pensemos que las casas en ese momento, y más de las casas de la gente más pobre, no eran como ahora, eran pequeñas chozas oscuras, sin ventanas, que había lugar para acostarse a dormir. Pensemos ese evangelio donde Jesús habla de ese hombre que viene un amigo insistente y le golpea la puerta para que le dé pan. ¿Qué es lo que le dice? No me puedo levantar, están mis hijos durmiendo, no puedo pasar por ahí, porque eran pequeños cubículos. Por eso la vida se desarrollaba afuera, en lo que es la plaza, que era lo que estaba en la entrada de las ciudades adelante. Bueno, ese es el contexto, ese es el marco, ¿no? Entonces, Jesús está entrando a una ciudad llamada Naín acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. ¿Qué pasaba con Jesús? Jesús estaba avanzando y era seguido no solo por los discípulos, aquellos que él había llamado para seguirlo, sino también por todos aquellos a los que Jesús les había transformado la vida, los enfermos, los leprosos purificados, aquellos que lo habían visto multiplicar el pan. Había una gran multitud que se había sentido en el camino tocado por Jesús y se había sumado a esta caravana encabezada por Jesús. Una caravana que estaba atravesada por la vida, porque era una caravana a la cual Jesús había conformado con un montón de gente que había sido devuelto a la vida por el paso de Jesús. Justamente cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, pensemos esto porque Lucas es un gran camarógrafo, tiene una capacidad de narrar, una narrativa muy pintoresca y muy precisa. Justo cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, imagínense esta caravana que estaba afuera, la paradoja, la vida, lo que dignifica, los que han sido rescatados, están atravesando el desierto, que era precisamente el lugar donde estaban todos aquellos que no estaban dignificados por la vida, habían quedado afuera por alguna circunstancia. Estaban afuera, y Jesús atraviesa ese afuera y llega a la puerta. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Más claro no puede ser la escena que nos pinta Lucas. De afuera Jesús, con un montón de gente que lo sigue, precisamente porque Jesús le ha devuelto la vida. De adentro de la ciudad, donde de alguna manera late la vida, lo contrario, un cortejo fúnebre, encabezado por una mujer viuda que va a enterrar a su único hijo. Una escena más desoladora no vamos a encontrar en todo el Evangelio. Por tres razones. Primero, porque es una mujer viuda. En aquel mundo antiguo, muchos lo sabrán, un mundo mucho más, si el de hoy es machista, en aquel momento era mucho más machista, y una mujer que ha quedado viuda estaba condenada a vivir pidiendo limosna.
estaba condenada a vivir de dádivas, porque su hombre ya no estaba para sostenerla. Y por otro lado, había muerto su único hijo, el único hombre que quizás le podría haber tirado una mano. Esta mujer había quedado sola, y sola en su dolor estaba acompañada por mucha gente, lo que da la clave de que hay una caravana que, encabezada por la muerte, también atrae a mucha gente. Qué imagen tan fuerte para describir muchas situaciones del mundo en el que vivimos, donde también hay muchas caravanas que suman a muchos y la cabeza es la misma muerte. En esa puerta se enfrentan dos caravanas, la vida y la muerte, Jesús y esta mujer viuda que va a enterrar a su único hijo. Y acá viene el desarrollo del drama. Al verla, al verla, el Señor se conmovió. Siempre que vamos a encontrar estos relatos populares, estas tradiciones populares sobre Jesús, siempre Jesús desarrolla algo que lo lleva a poner contacto con el otro, un sentido que revelando su identidad humana lo hace tocar sensiblemente la vida y la sensibilidad del otro. La vio. Al verla el Señor se conmovió. Y acá está la palabra fundante de toda la espiritualidad cristiana, la conmoción. Ustedes saben que el texto originalmente está escrito en griego. En griego la palabra en griego es difícil de traducir para nosotros por lo que significa. La palabra es splagenisoma y es media difícil, pero en el fondo lo que significa esta palabra es un sentimiento interior de estrujamiento, retorcimiento de las entrañas. Lo interior, lo más interior es la entraña para el hombre, para la antropología antigua, ¿no? Y ante la situación de injusticia y de indignidad tan grande que Dios tiene adelante, que el Señor, como lo llama el Evangelio, tiene adelante, eso despierta que ni siquiera el mismo Dios pueda soportar lo que tiene ante sus ojos y tiene que hacer algo. La conmoción es el sentimiento humano que puede arrancar de Dios aquello que está reclamando, que es dignidad y vida. Al verlo el Señor se conmovió. Y esta expresión va a aparecer varias veces en el Evangelio de Lucas, que es conocido también como el Evangelio de la Misericordia. Pensemos, sin ir más lejos, en ese buen samaritano, que cuando ve a ese hombre medio muerto, también las entrañas se le retuercen, se conmueve. Pensemos en ese padre que ve venir desde lejos a su hijo, hecho bolsa, destruido, y el padre se conmueve, y de un salto va a buscar él a su hijo. Eso es lo propio de la misericordia. Algo genera que desde adentro nos tengamos que mover e ir al encuentro de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa soledad. El Señor se conmovió y le dijo, y acá hay una ironía, no llores. Los desafío a ir a un velorio de una mujer viuda que entierra a su único hijo a decirle que no llore. Pareciera que Jesús se está burlando. No llores. Después se acercó y tocó el féretro. Y acá está, como les decía recién, lo propio de la misericordia. Se hace cargo de la situación. Se acerca primero. No deja que se acerquen a él. Él se acerca. El Papa Francisco, desde que comenzó su pontificado, insiste en que Dios primerea con su misericordia. Bueno, Dios se acercó y tocó el féretro, transgrediendo de esa manera una de las normas religiosas de pureza más importante de todo Israel. Lo impuro no se puede tocar y un muerto es un impuro. Un muerto es alguien que está impuro. ¿Qué dice la concepción religiosa? Si yo toco lo impuro, me vuelvo impuro yo. Si toco un leproso, me vuelvo leproso. Si toco un muerto, me vuelvo muerto.
Jesús transgrede aquella norma que en nombre de Dios distancia, diferencia y pone un muro, como los tiene la ciudad simbólicamente, lo tenemos nosotros entre estas normas religiosas. Él se acerca y toca el féretro, lo toca, entra en contacto con eso impuro, entra en contacto con eso que hasta ese momento está haciendo lo que encabeza la caravana de la muerte y la oscuridad. Los que lo llevaban se detuvieron. Hasta ese momento se ve que venía todo en la marcha, se detienen. Y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. Y ahí está la fuerza de la palabra de Dios. Ahí nos dimos cuenta que este hijo único también era un muchacho joven, pero ante la palabra de Jesús, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. La escucha de la palabra devuelve a la vida. Uno puede decir, pero estaba muerto, ¿cómo lo va a escuchar? Y ahí está el misterio y el milagro. El muerto escucha la palabra de aquel que le devuelve la vida. Pensemos Juan 11, el maravilloso relato de la resurrección de Lázaro. Se acerca al sepulcro, Jesús después de llorar, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se pone de pie y camina. Acá se incorpora y habla. Dos signos de que la palabra, cuando es oída, nos pone de pie y nos pone a actuar. Son los dos momentos que siguen al discipulado. La escucha de la palabra, estamos muertos, la escucha nos devuelve a la vida y esa vida de la cual la escucha de la palabra nos devuelve nos pone en función, nos pone en el horizonte del servicio. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y esta es la frase que yo resalté en el título. Y Jesús se lo entregó a su madre. La misericordia que ejerce la palabra de Dios salva. ¿Qué es la salvación? Precisamente es la restitución de un vínculo roto, de un vínculo que se ha perdido. El vínculo por excelencia, Dios y los hombres, ha sido restituido por Jesucristo. Jesús le entrega a su hijo, a su madre. Recupera un vínculo fundamental que por la irrupción de la muerte y la injusticia ha dejado ese vínculo roto y perdido. Pero la conmoción, el amor, la misericordia y el acercarse, como diría un querido profesor que de feliz memoria, el padre Rivas, siempre decía, la misericordia a distancia no existe, la misericordia con tarjeta de crédito no es misericordia hacia arriba. Hay que hacerse cargo, hay que acercarse, hay que tocar la carne del que sufre, hay que estar cerca. Clave sinodal por excelencia, si no nos vendría bien, ¿no? La cercanía, la escucha y la recuperación de un vínculo roto. Ese Jesús se lo entregó a su madre, que es un versículo muy cortito, fíjense las pocas palabras que tiene. Ese versículo resume de alguna manera lo que es nuestra misión y lo que es también lo que el Señor viene a hacer entre nosotros. Viene a recrear entre nosotros los vínculos, el pecado, que la injusticia, que las diferencias pueden haber matado. Él los resucita, los recupera. Por eso, desde la iluminación de esta palabra, nunca nosotros los cristianos podemos dar por muerto un vínculo. A este le hice la cruz, con este yo no tengo más nada que ver, a este no me lo quiero ni cruzar, este que se arregle solo. No, fíjense que la clave está en la recuperación de este vínculo que se ha perdido. Las dos caravanas se enfrentaron, ¿se acuerdan al principio? Y a continuación, ¿qué dice? Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo. ¿Qué pasó acá? Todos. Y acá aparece el plural final. Ya no hay dos caravanas, hay una. Y esta caravana alaba a Dios, diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esto tiene como un eco, para los que son conocedores del Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, el libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 22,
y siguientes, dice: el Señor escuchó el grito de Elías, volvió el aliento del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. ¿Qué estaba viendo el pueblo? ¿Qué estaban viendo este grupo de personas que ahora ya unidos alababan a Dios? Un nuevo Elías, un nuevo profeta. Un gran profeta apareció entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y acá el que ha venido leyendo el Evangelio de Lucas desde el principio, también encuentra un eco bastante novedoso. Hay una oración que está en el capítulo 1, que no la leímos para no hacerlo tan largo, que es el famoso Benedictus, que es una oración que va a rezar el papá de Juan Bautista, Zacarías, alabando a Dios por lo que ha hecho con su pueblo y anticipando de modo profético lo que Dios va a seguir haciendo por su pueblo. Y ahí dice: aquellos que están acostumbrados a rezar laudes lo tendrán más presente: por la misericordiosa ternura de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, el Dios viviente. Dios ha visitado a su pueblo. La irrupción de Jesús en este drama, después de haber transformado la vida de tantas personas, ahora ha llegado al punto culmen donde ya se encuentra cara a cara con quien será su principal adversario, la muerte. Y esa muerte que Pablo a los romanos desafiará con tanta fuerza y con tanta valentía, diciéndole: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Y acá tenemos la prueba de que el Señor vence la muerte. Después lo hará con su propia resurrección, pero ya lo anticipa. El Señor, frente a esa caravana encabezada por la muerte, transforma la vida, nos transforma la vida. Y el rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Por eso tenía estas palabras que van entretejiendo el sentido del texto. La ciudad como el arte de separar, que queda totalmente anulado después de la conclusión de este evangelio. Todos ya no son dos caravanas, una que viene de afuera, una que viene de adentro, sino que ya son todos. El arte de separar es muchas veces, me atrevería a decir, uno de los principales pecados, que no solo la cultura religiosa de entonces ha realizado, sino muchas veces en nombre de Dios. Esto termina siendo un pecado de los hombres, la separación, el ellos y el nosotros, los que sí y los que no, los de afuera y los de adentro. El segundo es esta mujer, que es mirada con la misericordia. Jesús se acerca y esta misericordia, que es involucrarse, se lo devolvió a su madre y todos alababan a Dios. Dios ha visitado a su pueblo. Jesús recrea el vínculo fundamental entre la madre y su hijo, y desde ese momento el Evangelio llama a la mujer como madre. Hasta ese momento, cuando dice una mujer que iba a enterrar a su hijo único, en ningún momento le dice que es madre. Recién le va a llamar madre cuando sea el vínculo recreado. La maternidad como un don de Dios, recreando lo que la muerte ha querido apagar y quitarnos, que es la vida. La maternidad como la fuerza de la vida que quiso ser apagada y acallada por esa muerte, y con la aparición de Jesús termina siendo totalmente transformado. La clave de la salvación es la recreación de un vínculo roto. Todos alaban a Dios, todos discípulos testigos de una manera nueva de vincularnos. Con esto voy a terminar y ahora les voy a proponer: ahora Gonza nos va a dividir en grupos, 15 minutitos nomás, en grupos de a 4, para hacer este pequeño ejercicio de lección, pero ya haciendo una propuesta de bajada a nuestro camino sinodal personal. Releer el texto propuesto. La segunda: qué palabras, imágenes o afectos te quedan resonando de este texto y por qué. Y después la tercera pregunta: pensemos en esas dos caravanas que se encuentran en la puerta de la ciudad. ¿Qué elementos de nuestra cultura actual podríamos ubicar en la caravana de la vida con Jesús y cuáles en la caravana de la muerte? Una cuarta pregunta: ¿en qué caravana nos ubicamos en este momento de nuestro camino sinodal? ¿Qué valores podemos descubrir en el camino realizado que nos ubiquen en esa caravana final donde todos siguen a Jesús?
Probable que en el momento, en el camino que hemos hecho, por momentos nos hayamos encontrado en esta caravana de vida que va siguiendo a Jesús, pero por momentos también puede ser que nos hayamos apagado, oscurecido, pareciera como que la muerte reinara y nosotros nos ubicáramos en esa caravana del desaliento, pero que en el fondo termina siempre en el mismo, en ese todos que alaban a Dios siguiendo a Jesús. Y por último, Jesús recrea el vínculo fundamental entre un hijo y su madre. ¿Qué afectos te mueve esa imagen que simboliza la salvación? Esta es una pregunta más también de título personal para compartir en la oración. ¿Qué nos genera ver este símbolo, ver a Jesús entregándole a una madre su hijo que estaba muerto y que ahora está vivo? La alegría de esa mujer, la alegría del hijo, el valor de ese símbolo. Bueno, me callo un ratito. Gonza, nos dividimos, pero voy a dejar de compartir. 15 minutitos, compartimos medio así lo que el espíritu vaya suscitando. Lo importante es leer el texto y volver a compartir las resonancias del texto. Y volvemos 5 minutos más que hago el cierre y terminamos. Bueno, Sebas, ¿puedes poner 2 minutitos de nuevo la lámina anterior con las preguntitas? Ah, perdón, esa Gonza yo no la puedo compartir en todos los grupos, ¿no? ¿Cómo hago? lo que podemos hacer es, una vez que estén las Subo. salas iniciadas, compartimos las preguntas en el chat de las salas. Digamos, si Ah, las bueno, compartimos en el chat en este momento, se van a perder porque se van a las salas, justamente. Ahí tenemos dos opciones. Si querés, me las pasás o las compartís vos en el chat de salas, no hay dale, problema. te las paso y las compartí, ¿querés? Dale. Sí, Eh, sí. bueno, primero agradecerte, Padre Sebas, el compartir toda esta iluminación que hiciste sobre la palabra. Y tomando tus indicaciones, vamos a pasar ahora a un momento de salas. Ustedes ya han compartido y tienen experiencia sobre el traspaso a las salas, pero permítanme hacer una breve explicación para aquella persona que quizás es la primera vez que lo vaya a hacer. Les va a aparecer un pequeño recuadro en el medio de su pantalla donde se los va a invitar a ir a las salas. En esas salas, en ese momento ustedes por favor aprieten sí, ok o aceptar de acuerdo a la versión de Zoom que tengan. Si alguien por algún motivo no puede ir a la sala o no le surge esta invitación, no se preocupe, cuando se termina toda la derivación lo vamos a hacer de manera particular. Así que sin más palabras, iniciamos el proceso, como decía el padre Sebas, 15 minutitos y volvemos al plenario. En unos instantes también vamos a compartir entonces las preguntas. Bueno, iniciamos. Hola, Hola. a nosotros nos redirigió a una sala y ahora nos sacó de la sala. Sorry. Puede ser porque por el cupo de gente en realidad. No, Ay, y a mí Estamos viendo. también. Hola, Analía. A hola. ver, vamos primero por Analía. Analía, espérate que te encuentre. A ver, ¿dónde estabas? Analía, acá estabas en la 7. Te voy a enviar a la 3. Bueno, gracias. Ahí, de nada, gracias a vos. Alguien más había mencionado recién. Yo, Adriana, estaba en la Ad- 4, pero ahora me volví para acá. Adriana, espérate que te encuentre. A ver, Adriana Gutiérrez, ¿por qué no te Sí, tengo en la 4? A ver, dame un instante me que te estoy decía buscando en redirigiendo a la. la 4 y después me mandaron Acá a la... estabas en la 9, te tengo yo. Te paso a la 15, ¿sí? Ahí te va a Bueno, salir la designación. Mariano que quedó, Mariano pobre, está solo en la 10. Lo voy a buscar y los voy a pasar a la 9. Ahí está. Y te pasé las preguntas.
Ahora las compartimos, gracias, Eva. Espera que voy a... ah, Bueno, comparto pantalla un cachito más. Simplemente un poquito el eco de de este momento, de las preguntas que compartimos. Era más que nada una motivación. Todo esto que les estuve compartiendo no es otra cosa que una motivación para que ustedes puedan ir a la palabra. Recién, mientras algunos se iban reconectando, comentábamos que la riqueza de la palabra está precisamente en que es una fuente inagotable de sentido para nuestra vida. Uno puede ir descubriendo y redescubriendo y redescubriendo un montón de elementos que hacen a nuestra capacidad de entender, no solamente de configurar el mundo, lo que llamamos una cosmovisión, sino también de armonizarnos a nosotros mismos, armonizar nuestro vínculo con los demás, teniendo siempre la clave en la misericordia, en el perdón. Y un poco una de las claves que encontré para esto, nosotros los días jueves acá en Basílica estamos compartiendo una especie de un ciclo de encuentros bíblicos en torno al Evangelio según San Juan. Y precisamente el Evangelio según San Juan se entiende a partir de la introducción de la primera carta de San Juan, que es una carta que se escribe para explicar algunas cosas del Evangelio. Y en el prólogo de esa primera carta, quizás muchos lo conozcan porque es muy conocido, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron acerca de la palabra de vida es lo que les anunciamos. Y les anunciamos estas cosas, termina diciendo, para que nuestra alegría sea completa. La plenitud es la alegría. Y la alegría se planifica cuando es compartida y se comparte cuando se testimonia la experiencia de amor que nos transmiten los evangelios, ¿no? Que nos transmite la palabra de Dios. Entonces, un poquito lo que he querido intentar hacer con este ejercicio de hoy, que retomará Diego dentro de 15 días, será poner en valor una y otra vez este ejercicio de poder leer nuestra vida a la luz de la palabra, que la palabra vaya hablando y nosotros siempre con esa capacidad de escuchar y de volver a escuchar y de volver a escuchar y de volver a escuchar una palabra que nos trae un poquito de calor, un poquito de frescura, un poquito de aliento, un poquito de luz en el mundo en el que vivimos. Termino con esto compartiéndoles una lectura final de este evangelio que compartimos de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que se lo escuché una oportunidad a un profesor de la facultad, el padre Gerardo Soding, donde él propuso una clave pascual para entender este texto. Nosotros hablamos de una mujer que iba a enterrar a su hijo único, que llora la muerte esta mujer, y esta muerte y estas lágrimas de la mujer, el dolor de esta mujer, ha provocado la misericordia de Jesús, la transgresión de los muros que separan la vida de la muerte. ¿Se acuerdan cómo ese día, ese Viernes Santo, donde una mujer llegaba a enterrar a su único hijo? Iban muy poquitos en esa caravana, y el Padre desde el cielo, conmovido, nos devolvió la vida para siempre. Creo que una de las catequesis más lindas que he escuchado acerca de cómo Dios obra la salvación es la compasión de Dios por el dolor humano más profundo, por el dolor humano más sensible. Éxodo 3, se acordarán, Dios escucha el gemido de su pueblo, escucha el sufrimiento de un pueblo oprimido e interviene en la historia. Dios ve el dolor de una madre, un corazón destruido, y obra en la historia. Y Dios ve nuestro propio dolor, el dolor de nuestro pueblo, en nuestras familias, en nuestras luchas, nuestros pecados también, y obra, y se acerca, se conmueve y nos devuelve la vida.
Quiero invitarlos entonces, contemplando esta imagen, esta piedad de Miguel Ángel, a ver esa madre que en el dolor que tuvo que atravesar fue también motivadora de la misericordia, fue también motivadora de que Dios nos devuelva la vida para siempre. Y pidámosle a ella, la mujer de la palabra, que nos regale esa capacidad de escuchar atentos y de que esa escucha se convierta realmente en una misericordia que se comprometa con nuestra vida y también con la vida de la gente que nos rodea y con la vida de los que harán caravana con nosotros. Esa palabra que el obispo el año pasado nos resaltaba, tomada también del Evangelio de Lucas, la caravana en la cual iban Jesús y sus padres. Esa caravana hoy nos tiene a todos caminando hacia allí. Y en ese caminar juntos, descubrir que la misericordia que recibimos del Señor también se hace carne entre nosotros, escuchándonos, perdonándonos, acompañándonos y volviendo a poner en valor la vida y la dignidad que entre todos nos merecemos y que entre todos disfrutamos. Entonces vamos a pedirle a nuestra Madre que nos siga acompañando en este camino, que nos siga ayudando a generar gusto por la palabra de Dios, que podamos escuchar siempre con el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en la en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, familia, gracias de mi parte. Ya Gracias, estamos. Eva. Espero que por lo menos Gracias. haya quedado por todo. Buenas noches. alguna motivación de ir a leer la palabra, volver a leer el texto. Lucas 7, si quieren leer todo el capítulo para ver esto que les decía de las dos mujeres que lloran y ver las similitudes que hay y cómo la misericordia de Jesús ejerce ante el dolor que estas mujeres atravesaban en circunstancias distintas, creo que vale la pena y es un lindo ejercicio que también nos debemos y nos merecemos, no solo como iglesia, creo que como sociedad esto podría traer una palabra diferente a todo lo que estamos viviendo. Muchas Bueno, gracias, Padre. gracias, que tengan Gracias, un Padre. buen descanso, Gracias a todos nos por volvemos a compartir. encontrar. Chao a todos. Buenas noches. Gracias, Chao. Dios. Bendiga, Padre. Dios bendiga a todos. Buenas noches.